Esta es la carretera que va hasta Dakar, la N1, que arranca desde Tánger en Marruecos y termina en Dakar. Toda esta carretera es así, desierto, y hasta llegar ahorita, bueno, dentro de un poco de kilómetros a la frontera con Mauritania. La única cosa que sí me dijeron y me recalcaron y me informaron es que no se me ocurriera bajarme de la carretera, porque a medida que te vas acercando a la parte más sur, o a la parte más norte de Mauritania, o a la parte más sur del Sahara, está cada vez más minado. O sea, hay más minas y puede salir uno volando por las nubes. Salí de Dakhla hace un par de horas y pensé que me iba a conseguir una estación de servicio, pero no consigo absolutamente nada. Y ahora que ya me estoy poniendo nervioso por el tema de la gasolina, porque estoy, no sé si se ve allí, un poquito menos de medio tanque. Estoy casi a 3/4 de tanque. He hecho 184 kilómetros y me dicen que la próxima estación de servicio está a unos 80 y no sé si voy a llegar. La situación cada vez es más tensa. O sea, miren cómo está. No sé si se logra ver aquí. A ver, es que con también la nueva cámara aquí a un lado del casco es medio complicadísima, porque para prenderla, o sea, no la logro prender así con un toque, sino que tengo que tener esto que me hace ver si ya está grabando o no. No sé si voy a seguir con esa cámara allí o qué voy a hacer, pero es que es el único lugar donde la puedo poner. Tendría que renunciar a la cámara trasera. Bueno, pero volviendo al tema de la gasolina, es preocupante. O sea, ya a esta moto le quedará 1 litro de gasolina, 2 litros. Ok, 28 kilómetros. Posiblemente lleguemos. Dos noticias, una buena y una mala. La mala es que ya me está fallando. Ya se me está apagando. O sea, ya hizo para apagarse 2 o 3 veces. Yo creo que estamos con el olor. La buena es que allá está la ciudad. O sea que si no llego, si no logramos llegar, al menos pasará alguien que me dé una mano, o me tocará empujar no creo, pues esta moto pesa demasiado, pero vamos, se está apagando. Está la estación de servicio. Esperemos que esté abierta, no, eso es otra cosa. Llegamos de verguita. Uy, llegamos, miren. Increíble lo que acaba de pasar. Bueno, increíble no, le habrá pasado a muchos y me seguirá pasando, miren. 17,50 litros. Nunca había metido 17 litros. Bueno, de aquí lo que me faltan son, creo, 90 kilómetros para llegar a la frontera Sahara con Mauritania. Y mientras tanto, mientras hago esos 90 kilómetros, porque yo sé que seguramente van a estar un poco confundidos, porque este es el capítulo número 11, en el episodio número 11, perdón, en el episodio número 9 yo dejé la moto en el desierto y me fui. Y en el 10 ya estamos otra vez en el desierto en un 4x4. Entonces yo sé que está un poquito confuso. Entonces mientras yo llego allá a la frontera, les voy a ir contando y les voy a ir haciendo ver qué pasó durante ese tiempo que tuve que regresar y resolver algunas cosas. Tengo cara de traumático, sí. Me acaba de llegar una mala noticia. Tengo que detener el viaje. Estoy ya camino a Mauritania, allá muy cerca. Me detuve a comer, logré agarrar un poquito de internet y me llegó un mensaje diciendo que a Eros hay que operarlo. Tiene un problema en la próstata, estaba haciendo pipí sangre, en fin, un problemón. Y de la misma manera que vienen las cosas malas, llegan las cosas buenas. En el Sahara conocí muchísimas personas, muy buenas personas que me ayudaron, me llevaron a un lugar donde podía guardar la moto. En cuestión de 24 horas ya yo había conseguido un lugar donde dejar la moto por un par de meses. Viernes 16 de septiembre del 2022. Voy saliendo a la clínica veterinaria a hacerle la operación a Eros.
Él está ahí. Espera, espera. Vamos, bájate. Vieni, ven, ven. Esto está cerrado. Como que te salvaste. Sí, aquí en Europa también pasa lo mismo. O sea, te dicen un horario y nunca están y tienes que esperar. Entonces, que no es solamente una cosa del tercer mundo. Cara de padre preocupado. Luis sabe, él sabe, no quiere venir. Andiamo, dai. No, lo tengo que agarrar. Hola, Eros. ¿Cómo es? Chao, Eros. Chao, papito. Listo, Eros. Está más preocupada la mamá que el propio Eros. You know? Todavía estaba un poquito drogado, pero salió bien. Todo bien, ninguna complicación y bueno, una semana de llevarlo con cuidadito y que se recupere. Ya estoy en el aeropuerto. Voy saliendo nuevamente al Sahara, donde quedó la moto hace un par de meses. Tengo que hacer solamente el check-in, o sea, el chequeo, y me preocupa un poquito es esta maleta, porque aquí me traje los neumáticos. Están los neumáticos de la moto y mi ropa y otras cosas. Y no sé si por el peso me vayan a hacer problema. Sí, ya llegué por fin y todo salió perfecto. No tuve problema con el equipaje, llegó bien, no tuve problema con algún tipo de impuesto. Bueno, ahora a descansar porque son casi las 2 de la mañana y bueno, ya después cuando nos levantemos, cuando estemos bien, saldremos a buscar la moto. Pero lo importante es que está todo bien. Buenos días. ¿A qué no saben dónde estoy? Sí, seguramente, o sea, se entenderá. Estoy ya en el desierto. Ya llegué a la granja, hacienda, finca, producción agropecuaria, donde dejamos la moto hace algunos meses. Y ahora viene lo más difícil. Primero, ver cómo se encuentra. Óxido seguramente vamos a conseguir. Si miren cómo es esto aquí. Aquí óxido se consigue por todos lados. Ahí está. Allí está la bestia negra. Bueno, a simple vista parece que está bien. No sé si hay suficiente luz, pero vamos a ver, miren esto. Miren cómo están los discos. Miren el óxido aquí. Y el óxido aquí en la cadena. Está todo oxidado. Aquí hay óxido también. Ahora lo que voy a hacer es, voy a limpiar la cadena, voy a lavar la cadena, no está floja, está bien, no hay que tensarla. Le voy a lavar lo mejor posible y bueno, ahí ahora sí viene lo arrecho, viene lo más difícil, que es salir de aquí del desierto, porque hay muchísima arena. Bueno, aquí vamos. Estoy sin micrófono porque la cámara principal, la Osmo, no quiere funcionar, no sé qué le pasa, que es la que va aquí en el casco. Voy a probar con esto y vamos a ver cómo nos va, porque primero viene una bajada, o sea, estamos como en una parte alta y luego bajamos unos metros y agarramos la parte de lo que es la arena del desierto, pero estamos como en una parte, un montículo. A estas montañitas le tengo miedo. Vamos a investigar. Hostia, si hay viento. A ver cómo está esto aquí. No está tan flojo.
Ajá, ahí. Ah, como que ya vamos llegando a la carretera, miren. Ya vamos llegando a la carretera, parece. Lo logramos. Si no me caigo aquí, es que hay mucho viento. Si no me caigo aquí, lo logramos. Lo pasamos como las señoritas. Poquito a poco, en primera, con los pies abajo. Y que nadie se ofenda. Ya llegamos al asfalto. Lo logré. Lo logramos. Y sí, lo logramos. Es porque de esto se trata, ¿no? Que seamos una gran familia, que compartamos las penas, las emociones y las cosas buenas. De aquí en adelante, reparé la moto, la lavé y me preparé para arrancar el viaje. Bueno, finalmente llegué a la frontera. Esta es la de Sahara, Marruecos. Son las 2:42. Espero y aspiro que del otro lado me estén esperando. Una cosa que les quiero decir, luego de atravesar esta frontera y llegar a la de Mauritania, hay un pedazo de 2 kilómetros, hay un pedazo de 2 kilómetros más o menos que se llama la Tierra de Nadie, Tierra de Ninguno, Tierra de Nadie, algo por el estilo, que es una parte que está bajo el control de nadie prácticamente, valga la redundancia, y fue catalogado o era catalogada hasta hace pocos años una de las fronteras más peligrosas del mundo. Entonces yo aquí tengo que ver cómo funciona, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a preguntar? Bonjour. Je ne parle pas français. Español. Español? Sí. Oh. Italiano. No, Inglés. Italiano, come il solito. ¿Se puede cruzar? Oui, les vents. Troisième. A la 3. Oui, les vents. Ok. Ok, bueno, aquí. Les vents, attends. Ok, ok. ¿Y Mauritania? 5. Ah, a las 5. Ok. Merci beaucoup. Maybe go up to the gate. I'm going to the... Ok, bueno, atravesamos el primer control. Aquí no nos está parando nadie. Creo que aquí será el segundo control. So, ok. Ah, ok, ok. Ok. Thank you. Qué mamera, ven cómo estoy de rojo. No se pueden prender las cámaras, pero igual yo las prendo. Ya pasé 2 controles. Ok, como les decía, esta es la última parada. Ok, bonjour. Italia. Ya. Esta es la tercera vez que me revisan los mismos documentos. Pasaporte, documento de la moto y... el documento de importación de la moto aquí en Marruecos, que ya me lo dieron, que es este que está aquí. Eso que ven allá adelante es la Tierra de Nadie. Son el kilómetro y pico ese de terreno que está bajo la jurisdicción de nadie. Bueno, ahí. Y yo les voy a decir una cosa. Vista la situación, hablé con un fixer, que es una persona que te ayuda a cruzar la frontera, y me está esperando de que lo de Mauritania. Ok, merci. Esto es lo que llaman la Tierra de Nadie, pero ya veo que ya la asfaltaron también, porque lo que se veía en los videos que era que no estaba asfaltada, pero yo la veo asfaltada hasta la frontera. Retiro lo dicho. Está asfaltado solamente un pedazo, y bueno, pero es que tampoco es que es una pista imposible de circular como decían, o sea, una pista de tierra dura con piedra. Ahora cuando llueva, bueno, puede ser que se ponga un poquito más resbalosa y más fea, pero nada de lo que dicen por ahí.
qué calor y qué hambre, vergación. O sea, yo comí anoche y comí poco para no tener problemas estomacales. Y he pasado todo el día sin comer y ya son casi las 5. Mira. Bien. Ah, No cambiará. todo bien. Aunque sí se está apagado. No cambiará. No. El pasaporte Ok. y la tarjeta. Pero aquí. Oh, pero. Calor. Bien. Hot. Mucho calor. Pasaporte. Sí. La carga. Ven aquí. Ok. Y lo logramos. Ya estamos adentro de Mauritania. O ya estoy adentro de Mauritania. Ey, un procesón. ¿Qué proceso es aduana? Menos mal que me busqué esta persona. O sea, se los voy a decir, el que vea este video, el que esté interesado a cruzar de Marruecos a Mauritania, mi consejo, pague porque vale absolutamente la pena. O sea, yo lo hice con una persona, me tardé 1 hora. Si usted lo hace solo, se tarda al menos 4 horas. Y no me cobró, me dijo, dame lo que tú creas que yo debo ganar. Y yo personalmente le di, no le regalé, le di 30 euros. Le puede dar 20, le puede dar 10, eso es decisión de cada quien. Pero fue tan rápido, fue tan atento y fue tan cordial la gestión y el calor que me estaba matando. Yo le pagué sus 30 euros, prefiero no dormir hoy en un hotel o no dormir mañana en un hotel y compenso esos 30 euros porque de verdad vale la pena 100%. Luego, aparte de esos 30 euros, se pagaron 20 euros de seguro por 10 días, 50 euros de la visa y 10 euros del permiso de circulación del vehículo. 110, 115 porque la visa realmente cuesta 55. Fueron 115 euros para entrar, para atravesar Mauritania prácticamente, porque 2-3 días es lo que voy a estar aquí, al menos que me quiera ir a otra parte del país, pero no tengo ganas. Tengo ganas de ya entrar a Senegal. Y me paré un momentico para que vieran esto. Hoy vamos en camino hasta que va a ser el camión, a Nouadhibou, que es la ciudad donde voy a dormir hoy. Y miren lo que va pasando por aquí. Este es el tren de carga más largo del mundo. Dicen que es el más peligroso, pero ya creo que eso ya no es el más peligroso. Pero sí es el tren de carga más largo del mundo y transportan hierro. Hay muchas personas que lo han hecho, se puede hacer. Ya prácticamente es una atracción turística, porque la gente va desde donde arranca y se montan arriba de los vagones con el pocotón de hierro y llegan aquí a Nouadhibou y se bajan. Miren aquí la bahía esta también entrando. Qué pavo, ¿no? Qué bonito. Miren, bien bonito esto. A nivel naturalístico, digámoslo. Porque no veo mucha infraestructura. Según yo, Nouadhibou es aquello que se ve allá. Yo me voy a quedar en casa de Víctor, que es una persona que conocí en el Sahara, que tiene una especie de camping donde puedes poner la tienda de campaña y eso. Aquí es el lugar. Sin querer queriendo, iba pasando el dueño, Víctor, por un lado. Me paró, porque aquí entraron los perros. Okay, what do you want? To take a small room or tent? What is the difference? 10 euros for the tent. Yeah, and shower and douche. Okay, 15 for the room. 15, 1.5. Oh, difference 5 euros. Yeah, but I don't know your budget. Bueno, y así termina el día de hoy. Fue una pela total. Demasiado calor. O sea, el traje de moto, la gente. Pero es la primera frontera y hay que acostumbrarse porque de aquí en adelante vendrán como unas 10, 12, 15 hasta llegar a Sudáfrica y bueno, y lo que falta, ¿no? Hasta aquí el video de hoy. Ya el siguiente episodio salimos desde esta ciudad, Nouadhibou,
hasta Nouakchott, que es la capital de aquí de Mauritania, y posteriormente atravesar frontera a Senegal, que ahí también es medio complicado porque hay dos opciones y hay que tomar la más indicada. Entonces depende cómo esté la situación, tiempo, lluvia, calor, gente, precio, entonces hay que ver cómo se hace. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias por estar aquí.